discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente estos encuentros de formación teológica que nos ayudan a enriquecer nuestra fe, a enriquecernos como personas, a enriquecer nuestro espíritu. Nos encontramos en este quinto encuentro de formación teológica, de catequesis, en el cual vamos a comprender a Dios que se nos revela en Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, bienvenidos a este encuentro. Hagamos oración. Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, queridos hermanos que nos han seguido a través de las redes sociales, que han estado pendientes a través de esos encuentros de formación. Entonces, como les dijimos al inicio, nos encontramos en este quinto encuentro de formación teológica y catequética. Y el tema a tratar, lo que iremos a profundizar en este día, es Dios que se nos revela en Jesucristo, es decir, la encarnación, Jesús como Hijo de Dios, ¿cierto? Ya vimos anteriormente acerca de la cristología, algo general, ¿cierto? Ahora en este quinto encuentro vamos a ver cómo está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿por qué Dios se nos revela en Jesucristo? Es una de las preguntas que en el anterior tema pues nos realizamos también para hacer entender un poco la misma persona de Jesús. Entonces el creyente, queridos amigos, reconoce que Dios se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Y en la persona de Jesús nosotros accedemos a su proyecto de amor. Entonces, qué bonito que nosotros a través de estos espacios, a través de esta oportunidad, pues podamos conocer realmente la persona de Jesús. Así es. Y eso lo decimos o lo profesamos en nuestra fe, en el creo, ¿cierto? Creo en Dios que se hizo hombre, que se encarnó en María Virgen, ¿cierto? Y todo lo demás, que fue sepultado, pero sobre todo por nuestra salvación, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo claro. Dios se encarnó, se hizo hombre para salvarnos, para darnos vida. Bien, entonces, otra pregunta, digamos, ya dentro de este ambiente de la revelación. ¿Por qué Jesús hacía milagros? ¿Qué sentido se le ve propiamente a esta actitud mesiánica de Cristo a través de estas manifestaciones? Entonces, por tanto, estos milagros, decimos que como medio de revelación, entonces es el amor desmedido de Dios por la humanidad que sale al encuentro de las necesidades del hombre, no siendo propiamente el centro, ¿no? Porque si no, entonces toda la fe fuera solamente a través de los milagros. Entonces son precisamente efectos extraordinarios de la misión mesiánica de Jesucristo. Entonces los milagros son signos, o se hacen signos eficaces de la salvación mesiánica. Estos se hacen pues parte integral de la vida pública de Jesús, no solamente para impresionar o para hacerse rey, no, sino que Jesús pues recurre a ellos como prueba
y de su condición divina, para que haya esa conciencia de su obra en el mundo, las cuales pues atraen muchas personas. No solamente por este medio atrajo a las personas, pero sí ha sido una manifestación divina de parte de Dios, los milagros. Claro, en Jesucristo encontramos su humanidad, ¿cierto? Y su divinidad, ¿cierto? La persona de nuestro Señor Jesucristo era una persona humana, ¿cierto? Un hombre como cualquiera de los de su comunidad, pero a través de sus milagros mostraba como su divinidad. Y entonces podemos preguntarnos, ¿tenía que Jesús recurrir a eso para que lo reconocieran? Es decir, ¿era necesario, era obligatorio que Jesús hiciera milagros para que decir, vea, es que yo soy Dios, ¿cierto? ¿Qué podemos responder a esa pregunta? Pues mire, la verdad, la vida pública de Jesús pues dio varias manifestaciones de Dios, ¿cierto? Entonces lo hizo a través de los milagros, a través de su predicación, a través de las parábolas, pero pues el hecho de que hiciera milagros Jesús, como ya podemos reiterar un poco acerca de llamar la atención, de ser el centro de atracción de las personas, que por traer más humanidad. No solamente eso, si nos fijamos en la Escritura, con la predicación, con la misma fe de las personas, unos cristianos con otros hicieron testimonio también. Y esto hizo que se consolidara la fe en mismo Jesucristo. Entonces no necesitaríamos de esos milagros solamente, pero entonces sí son manifestaciones en la vida del hombre, en las necesidades del hombre. Por eso, pues como iglesia, estamos llamados también a ver, a estudiar, a discernir un poco las necesidades del hombre, porque eso lo hizo Jesús también, sin quitar el punto central, que es la salvación, que es el eje central, que es el punto de referencia. Así es que con los milagros o con los signos, como nos lo narra también un evangelio, ¿cierto? Que no llama milagros, sino signos. Con esos signos Jesús nos quería mostrar algo más, ¿cierto? Algo mucho más allá de esa realidad o de ese acontecimiento que sucedía en el instante, ¿cierto? Así es. Un ejemplo, por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿cierto? El signo de la multiplicación de los panes, Jesús les quería hacer ver algo mucho más grande, ¿cierto? Sí. No solamente ese pan material, ese pan que se acababa, que se consumía, ¿cierto? Era un signo bonito, ¿cierto? Inclusive de compartir, que le debía que quedar a la gente, pero con ese pan, con ese signo, Jesús quería hacerlos ver algo más grande, y eso, algo mucho más superior a ese pan material, a ese pan humano, era el pan celestial, ¿cierto? Ajá. Y mire, ya partiendo de esto que hemos hablado, pues surge una pregunta que pues nos debe tocar un poco, nos debe hacer analizar la propia vida, la propia fe, el corazón, cómo está. Y es cómo se podrá reconocer una acción milagrosa en el día de hoy. ¿Cómo la reconocen ustedes? ¿Cómo la reconocemos nosotros como consagrados? ¿Cómo hacemos para reconocer esa manifestación de Dios en las grandes necesidades que el hombre pues tiene, por supuesto ha tenido, tendrá a través de la historia, pues se mostrarán esas pequeñas manifestaciones de esa necesidad del hombre, ¿no? Claro, y es que de distintas maneras Dios se puede revelar y se revela y lo hace, ¿cierto? Y entonces esa revelación o esa manifestación, esos signos, no es lo mismo para todas las personas, ¿cierto? Puede que una persona diga, Dios me habló de esta manera o ocurrió esto, otra persona dice, no lo creo que sea así, ¿cierto? Entonces, de distintas maneras, ¿cierto? Y es muy complejo, depende tal vez de la fe, tal vez de cada persona, ¿cierto? De lo que crea, de la interpretación de los hechos, inclusive de la razón, ¿cierto? Porque un milagro, un signo, una manifestación, ¿cierto? Reconocer un signo de Dios depende tanto de la fe, ¿cierto? Como de la razón. Entonces son dos formas de reconocer esa presencia de Dios, ¿cierto? Esos milagros hoy en día. Bueno, y mire, para reconocer una acción milagrosa, pues tiene que ir en contra de las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Tiene que ir pues en contra de todo lo común, todo lo que ya pues damos por hecho, ¿sí? Entonces una manifestación a veces imposible, esos son milagros.
son transformaciones positivas que se hacen dentro de una realidad, dentro de lo físico, y por supuesto también en lo emocional, en lo espiritual, pues se dan manifestaciones de milagros, una conversión interior inesperada, pero ya esto como fruto de una acción concreta que ya pues lo lleva a tener momentáneamente esta respuesta de fe. Pero no solamente fijémonos que la conversión consta de algo instantáneo, es algo que se da como un proceso, y el milagro nosotros lo pedimos a Dios, pero a través de nuestro esfuerzo también logramos esa conversión interior del corazón. Así es, cierto. Entonces el milagro es algo extraordinario que está fuera de lo común, cierto, de lo cotidiano. Ahí en eso Dios se revela, cierto, Dios se manifiesta, Dios hace su obra. Humanamente tal vez a veces decimos, uy, ocurrió un milagro, ¿y qué milagro que usted vino, cierto? ¿Qué milagro que es? ¿Por qué? Porque no es algo que se nota en lo cotidiano, en lo diario, cierto, en el diario vivir, es algo que es como esporádico, no es muy normal ver eso. Mire, Carlitos, y además, por ejemplo, hay personas, nosotros encontramos en nuestro contexto de iglesia, encontramos que a veces las personas dicen, no, me sucedió esto porque es que yo recé bastante para que me sucediera. Pensamos que toda manifestación amorosa de Dios a través de los milagros se realiza pues porque pedimos, porque desesperados estamos ante la presencia de Dios, y a veces es como ese conformismo espiritual que nos suele acompañar. Cuando hay una necesidad, queremos que Dios se manifieste, pero cuando no hay necesidades, pues de pronto dejamos de lado el acercarnos a Dios. Entonces, por eso es que a veces creemos que los milagros existen, pero porque nosotros los pedimos instantáneamente y porque es algo que se nos ocurrió en ese momento, o nos está acompañando pues esa realidad pues de la necesidad, porque todos tenemos necesidades materiales, espirituales, y bueno, no es fruto de una oración. Es fruto de la oración constante, ¿cierto? De la oración es fruto constante, de la oración constante, perseverante y confiada, ¿cierto? Y confiada. Sí. Y confiada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esos milagros que decíamos o que hablábamos humanamente, ¿cierto? Claro, pero es mucho más grande eso que Dios nos da, ¿cierto? Sí. Eso que Dios nos da, esos milagros son mucho superiores, que no hay que quedarnos solamente en eso, ¿cierto? No es necesario esperar que ocurra un milagro, que ocurra un signo, por ejemplo, para santificar a una persona, ¿cierto? Una persona no es santa porque haya hecho tantos milagros, ¿cierto? O no, los milagros no es la única fuente, pero sí nos ayudan, por ejemplo, a entender, o en ese tiempo entendieron a las personas a reconocer a la persona, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que a nosotros también nos deben ayudar a eso, a reconocer que es obra de Dios, no es obra humana, ¿cierto? Mire, Carlitos, y también en la iglesia nosotros tenemos muchos testimonios confiables de acciones que pues se realizaron, que bueno, esperamos a través de la oración, con toda paciencia, con toda humildad, se realizan. En las canonizaciones pues también se tienen presente estas intercesiones para que sea un hecho que se reconozca una persona por ese estilo de vida santa, por ese interior pues cada día que había renovado, por esa conversión. Entonces todo esto nosotros debemos discernirlo para poderlo reconocer como un milagro, como un hecho. Entonces, para canonizar a una persona, uno de los requisitos por los cuales se realiza es que se le reconozca un milagro, una intercesión que haya hecho, y por tanto esto pues entra a ser parte del discernimiento en nuestra iglesia para pues lograr reconocer la santidad de un cristiano que ha pasado pues por este camino de fe. Bien, eso por parte de los milagros, ¿cierto? Sí. Pero ahora, ¿qué necesitamos para creer en Jesucristo, para creer en su persona, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Bueno, entonces hay unas cositas muy sencillas, muy claves, Carlitos, para poder reconocer, para poder creer en Jesucristo. Y lo primero es la apertura del corazón.
estoy dispuesto a buscarlo, estoy dispuesto a escucharlo, estoy dispuesto a coger la verdad en mi corazón, no a mi acomodo, sino al querer de Dios. Entonces es no imponernos, sino que buscamos a través de la misma escritura, a través de la misma tradición, a través de la misma doctrina, la persona de Jesús. Otra de las manifestaciones es, por supuesto, conocer su vida. Esto pues es la cristología, conocer su vida, conocer su mensaje, conocer todas las manifestaciones pues milagrosas, tener la experiencia personal de oración, de vivencia pues de lo que nosotros cada día profesamos. El credo pues no lo profesamos solamente por salir del paso, por llenar en la Eucaristía pues los ritos, o porque es una oración que es obligatoria para reconocernos como bautizados. No es la obligación, sino que a través de esa experiencia personal, esta profesión de fe se va enriqueciendo. Esa experiencia de Jesús, ese testimonio de nuestra fe, es la que sigue complementando ese credo. Y pues aceptar la realidad de la salvación. A veces tenemos una conciencia tan laxa, llamamos laxa, a cuando nos parece que hay cosas que no son pecado en la vida, que de pronto pues no entran ya a jugar con nuestra gracia, pero realmente son caprichos humanos, son cosas que en el corazón pues se van anidando y por tanto a veces nos están quitando esa concepción de tener la necesidad de ser salvados, ¿cierto? Y por supuesto buscar la gracia de Dios. Esto pasa como el dinero, decimos acá coloquialmente, la plata está hecha, hay que buscarla. La gracia está realizada por Jesucristo, está realizada por el misterio pascual, tenemos que buscarla también, conservarla en nuestro interior. Así es, entonces, ¿qué necesitamos para conocer la persona de Jesucristo? Primero, abrir nuestro corazón, ser dócil, dejar que el Señor entre, ¿cierto? Entre en nuestra vida. Y así humanamente, ¿cierto? En una relación de pareja, pues necesitamos también apertura, abrirnos a la otra persona, ¿cierto? Dejar que la otra persona entre, interactuar con esa persona, ¿cierto? Entonces ya después de interactuar, de darle la oportunidad a esa persona que me hable, pues la conocemos qué es lo que quiere. Lo mismo con Jesús, conocemos su mensaje, partiendo especialmente desde las Sagradas Escrituras y así todo lo demás. Y pues ya el testimonio de los creyentes, de las personas, de esos padres de los primeros siglos, de esas personas, ¿cierto? Los primeros cristianos, pues nos van ayudando a entender, a conocer, a reconocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues en Jesucristo conocemos a Dios Padre, ¿cierto? Ayudamos en ese Hijo encarnado, en ese Verbo encarnado, en ese Dios que se hizo hombre. Conocemos la persona de Dios Padre, ese Dios que se ha encarnado. Bueno, Carlitos, así es. Entonces, para poder finalizar, debemos tener presente una cosita, y es el hecho de preguntarnos, ¿cuál es el sentido de los milagros de Jesús en nuestra vida de fe? ¿Cómo se reconoce la acción milagrosa de Jesús en nuestras vidas? ¿Y qué necesitamos para creer en Jesucristo? Sencillamente, pues tener una experiencia de fe que nos nutra, una experiencia de fe que a través de la oración, que a través de los sacramentos, a través de la Sagrada Escritura, a través de todas las manifestaciones propias en nuestra iglesia, podamos enriquecer siempre esa revelación de Dios por medio de Jesucristo en nuestros corazones. Así es, queridos hermanos, hemos llegado al final de este encuentro. Seguiremos compartiendo con ustedes en otra oportunidad. Dios los bendiga. Diócesis de Málaga, Soata.